Primera pregunta me confundí, era la Sociedad de Naciones. 1919. De acuerdo, profesor, gracias. Ok, muy bien. Bueno, todavía faltan personas por entrar. Sí, pero no, o sea, la de Sociedad de Naciones es en 1919. La firma del tratado fue en 1919, que desgraciadamente entró a trabajar en el 20, pues ya es muy distinto, ¿no? Pero sí fue en 19. Y sí, como lo comentaba yo, la situación de, este, de la Unión Europea, pues sí, o sea, eran 28, pero Gran Bretaña se salió, ya es oficial, ya se salió. Todavía el año pasado que andaba con que sí se iba, no se iba, sí se iba, no se iba, pues la verdad seguíamos considerando 28, pero ya ahorita pues, son 27 porque la Gran Bretaña se fue. Dijo que los organismos especializados que no forman parte de la ONU, pero sí, sí, o sea, hay dos, el de la energía atómica y la Organización Mundial de Comercio, todavía no están incorporadas a las Naciones Unidas, pero están siendo supervisadas por ellos. Son esas dos. De todas las demás, el primer año que aparece en la diapositiva es su fecha de creación y el segundo año es la fecha dice ONU y no pongo otro año, esa es la fecha de ingreso a las Naciones Unidas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues entonces creo que ya nada más entra Tejeda, ya estamos 48. Sí, ya estoy grabando, ¿eh? Ya estoy grabando. ¿Ok? Bueno, pues me voy otra vez a mi presentación, compartimos. Vamos a movernos para acá. Ok, muy bien. Entonces, esto es la OTAN. Otro organismo muy interesante es la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. También es europea, pero ya se hizo multicontinental porque participan países de muchos continentes. La OCDE fue creada en 1960 como Organización Europea de Cooperación Económica. Hoy, pues es, como ya lo comenté, multicontinental porque ya participan prácticamente de todos los continentes. Su sede está en París y sus objetivos son llevar a sus miembros al más alto grado de desarrollo económico y de empleo, promover su expansión comercial en términos de databases multilaterales y no discriminatorias. Aunque en sus inicios fue netamente europeo, pues hoy es una organización intercontinental. Entre sus miembros está Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa. Tenemos también a Suecia, tenemos a Suiza y tenemos a Turquía. El problema con esta organización es que pues nos sirve muy bien como referencia. Ah, ya, ok, gracias. ¿Sí me escucharon o en dónde se quedaron? Es que se quedó congelado. Sí, profesor, ya lo escuchamos. Terminó de decir que países conformaban la OCDE. Pero entonces, ¿los escucharon? Sí. Sí, ok, bueno. Entonces ahí está México, pero comentaba yo, el grave problema de esto es que, por ejemplo, el caso de México es, ¿quién está hasta el último de educación? México. ¿Quién está mejor en inversión extranjera? Pues a la mitad México. ¿Quién es número uno en corrupción? Ay, sí, México gana. O sea, para las cosas malas de la OCDE siempre estamos en los primeros lugares. Para las cosas buenas estamos en los últimos. Entonces, pues la verdad es que ha sido un conflicto eterno con OCDE, principalmente porque nos queremos desarrollar al ritmo de grandes potencias y nuestra incapacidad es evidente, no podemos alcanzarlos, no podemos cumplir. Entonces, la verdad sí es preocupante esto de la OCDE. Actualmente, y ya está a punto de entregar el cargo en estos días, actualmente el secretario es el mexicano José Ángel Gurría, esa persona que aparece en la foto.
Es mexicano, aquí en México fue secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Economía y allá es secretario general de la OCDE. Entonces, pues vamos, algo de brillo teníamos que tener, algo tenía que funcionar en la ONU mexicana. Y nos vamos a una de de las organizaciones regionales que más nos importan, que es la OEA, la Organización de los Estados Americanos. La Carta de Bogotá de 1948 es la creadora de la Organización de Estados Americanos. Otra vez se paró. Ya. Otra vez se paró, perdón, pero ya me espanto. ¿Ok? Bueno, ok. Pero esa Carta de Bogotá está modificada por dos protocolos. El Protocolo de Buenos Aires de 1970 y el Protocolo de Cartagena de Indias de 1985. Entonces es la Carta de Bogotá más el Protocolo de Buenos Aires y el Protocolo de Cartagena de Indias. Ahora bien, el objetivo es lograr un orden de justicia y de paz para los Estados americanos, fomentar la solidaridad internacional, robustecer la colaboración y defender su soberanía. La integridad territorial, la independencia, esos son los principios que el objetivo de la Carta de Bogotá. Y sus principios son igualdad jurídica de los estados, craso error, o sea, no puedes pensar que todos los estados pesan igual, pero bueno, igualdad jurídica de los estados, respeto a los derechos de los demás estados, teoría declarativa de reconocimiento de estados. ¿Qué dijimos que era la teoría declarativa? Cuando reúnes todos los elementos y ya eres Estado. Correcto. Lástima que no hubo puntos hoy. Jurisdicción del Estado sobre nacionales o extranjeros. Derecho de los Estados a desenvolver libre y espontáneamente su vida política, económica o cultural, salvaguardando los derechos humanos. Es increíble. Pero en América, que nos preocupamos tanto por los derechos humanos, somos de las regiones que más los violentan. Es terrible. Respeto a los tratados, no intervención, inviolabilidad del territorio y renuncia al uso o amenaza el uso de la fuerza, salvo la legítima defensa. Los idiomas oficiales de la Organización de Estados Americanos son 4: el español, el francés, el inglés y el portugués. Obviamente los 4 idiomas más hablados en nuestro continente. Ahora bien, hay 35 estados integrados. Cuba fue suspendida desde 1962 y cuando estaba Obama se planeaba su reintegración a la OEA. Llegó Trump y todo se vuelve al congelador, pero se presume que en cuanto haya un poquito, a lo mejor Biden va a llegar con una visión distinta y va a promover la integración de Cuba a la organización, pero todavía no lo podemos saber. Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General, que es una representación de todos los estados parte. Después existe el Consejo Permanente, que es conformado por los embajadores. Fíjense, es una cuestión rara con esto. Está formado por los embajadores acreditados en Washington de todos los países americanos. O sea, no es un delegado especial, no son los ministros de Asuntos Exteriores. Ese Consejo Permanente son todos los embajadores de los países americanos en Washington. Lamentablemente, la sede de la OEA es en Washington. Y tiene otros órganos como son la Secretaría y el Secretario General. Tenemos la Secretaría General Adjunta. Actualmente el secretario general es Luis Almagro Lemes, argentino, que asumió en 2015. Precisamente este año también se le va a acabar su periodo y vamos a tener que determinar quién es el nuevo secretario de la Organización de Estados Americanos. Generalmente ya por estos días es el nombramiento. Después tenemos 4 subsecretarías que son la Subsecretaría de Asuntos Políticos, la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional, la Subsecretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral y la Subsecretaría de Administración y Finanzas. Estas 4 tratan de ser como una especie de ramas que son de mucha importancia para la organización y se trata de manejar los principios que manejan ahí la diapositiva, estos pequeños detalles que manejan en esa diapositiva. Ahora bien, a nivel interamericano,
tienen un departamento de asuntos jurídicos internacionales. Este es muy importante porque es como la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, que dijimos que era la principal proveedora de tratados. Pues bueno, a nivel iberoamericano, interamericano, el Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales es lo que va a funcionar como la Comisión de Derecho Internacional. Aquí lo que yo le recomiendo, por ejemplo, a jóvenes abogados que vayan a terminar y que quieran participar en este tipo de departamentos de la OEA, como el joven Rayón, que está viendo con mucha atención esto, es que pues hay que estudiar mucho, hay que estudiar idiomas y sobre todo, pues hay que tener mucho cuidado porque la sede del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales es Río de Janeiro y no va a ser que se le meta una tanga en el ojo, ¿verdad? Porque si se le mete una tanga en el ojo, lo atropellan en plena avenida. Acuérdense que en Brasil sí son playas normales, hay que cruzar la calle para llegar a la playa, no como en México que ya sales y está saliendo del hotel ya está la playa. Bueno, esos sí son normales. Ok. Asimismo, hay comisiones interamericanas de mujeres, Instituto Interamericano de Niños, Niñas y Adolescentes, está la Comisión Interamericana de Puertos, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, entre otras cuestiones. Hay un órgano muy importante que se llama la Reunión de Consulta de Ministros de Asuntos de Relaciones Exteriores. ¿Esto qué quiere decir? Todos los cancilleres de todos los países se reúnen cada cierto tiempo cuando hay algún problema interamericano y entonces todos ellos discuten sobre la posible solución que pueda tener ese problema. Hubo ya el antecedente, por ejemplo, hace unos 6 o 7 años, de la posible guerra entre Colombia y Ecuador. Ustedes saben que existen las fuerzas revolucionarias de Colombia, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las FARC se metían a hacer campamentos dentro del territorio de Ecuador y después pasaban la frontera y se metían a Colombia a hacer actos terroristas. El ejército de Colombia persiguió a las FARC y de pronto se dio cuenta de que acampaban en una zona fronteriza con Ecuador y se les ocurrió irlos a atacar, violando la soberanía de Ecuador. Y entonces Venezuela, que estaba comandada por Maduro, pues ya saben que era, no Maduro, no, con el otro, con Hugo Chávez, pues empezó a echarles a andar a los ecuatorianos, a los colombianos, y se armó un cohete, que por qué invades mi territorio, que por qué lanzas ataques armados en mi territorio, vas a ver, ahora sí nos vamos a agarrar de las greñas. Bueno, se formó la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y entonces la sangre no llegó al río. Esta reunión logró avenir a los estados y evitar la guerra. Esta es una de las situaciones que de verdad debe de funcionar así. Para eso funciona una organización de este tipo. Y el Comité Jurídico Interamericano, que depende del Departamento de Asuntos Jurídicos, ya dijimos, está en Río de Janeiro, tiene 11 miembros elegidos por la Asamblea, que son por periodos de 4 años, con renovación parcial del comité, o sea, cada cierto periodo de tiempo se renueva completamente, pero primero salen unos y después salen otros y así sucesivamente. Esto es lo que hace la OEA en cuanto a sus órganos. Hay muchos más aspectos de la OEA. Por ejemplo, tenemos la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que forman parte de lo que nosotros conocemos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, basados en el Pacto de San José. La convención entró en 78, se creó la Corte, y entonces solamente hasta cerca del año 2000 México se integró a la jurisdicción de la Corte, y miren que ha sido muy fuerte esa aceptación de esa jurisdicción, porque México le ha caído pero en mucha lluvia en su milpita por violación de derechos humanos, y todavía faltan algunos casos que son muy conocidos, Acteal, Aguas Blancas, tal vez los 43 de Ayotzinapa, y todo eso se va a ventilar seguramente en la Corte Interamericana. Muy bien. Y de ahí en fuera, pues pueden tener todos los consejos y organismos que puedan manejar. Hay otros organismos americanos. Por ejemplo, tenemos el Mercosur, que fue creado en 91, fue modificado por el protocolo de Ouro Preto de 94, y que es un mercado común
pequeño, porque nada más está Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, pero los 4 países han logrado hacer algo más. A diferencia, por ejemplo, de México con los Estados Unidos, que solamente rebuznamos al tono que nos dice los Estados Unidos, los brasileños, los argentinos, los uruguayos y los paraguayos tendrán un mercado pequeño, pero está funcionando. Ellos ya iban incluso hasta por la cancelación de aranceles, pero no he tenido información acerca de si ya se logró esa situación. En México y Estados Unidos y Canadá, pues tenemos el Telecan, que en 1994 funcionó. Desgraciadamente nosotros lo estrenamos mal con el efecto tequila en 94, pero a partir del 11 de septiembre del 2001, con la caída de las Torres Gemelas y el efecto jazz del 2008, hubo la manifestación por parte de Donald Trump que era el peor tratado de apoyo de ayuda económica o de economía que se había celebrado, que era muy parcial para los otros países, menos para los Estados Unidos, que era muy malo, y por eso su insistencia en hacer un nuevo tratado, que ustedes ya saben, el de 2017 se llevó a cabo y en el 2020 ya entró en funcionamiento el TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá. La realidad es que ni era tan ventajoso para México ni para Canadá. El que sacaba más leña era Estados Unidos. Pero ahorita con el TEMEC, pues el que saca la raja más grande, pues es Estados Unidos, porque lo hicieron a su medida y los otros 2 países nada más dijeron que sí para no perder los mercados que ya se habían generado. Pero definitivamente, pues si hay un mercado que es parcial hacia los Estados Unidos, pues es precisamente el TEMEC. Y, por ejemplo, tenemos el CARICOM. El CARICOM es un mercado común del Caribe, en donde están, híjole, parece viaje de quinceañeras, ¿eh? Está Barbados, Bermudas, Curazao, San Christopher y Nevis, Jamaica, está por ahí Belice, está San Christopher y Nevis, está Vicente y las Granadinas, está Granada, o sea, pura país, pura islita para luna de miel. Si alguien quiere pasar su luna de miel, creo que la pasa uno muy bien por ahí. Pero esa CARICOM es también un mercado común entre islitas del Pacífico, más bien del Caribe, que manejan muy bien un tratado de libre comercio, principalmente porque su principal producto es turismo. Y obviamente, pues, los viajes de quinceañeras y de bodas, pues agarran toda esa, ¿cómo se llama? Esa visita a todas esas islitas en el Caribe para poder mostrar el turismo en todo el mundo. Este Tratado de Chaguaramas de 1973. Y por último, ya llegamos a los últimos organismos de la unidad. La Unión Africana, que primero fue la Unión de la Unidad Africana, por esto del Tratado de Addis Abeba en 1963, modificado para quedar como Unión Euroafricana en el protocolo del 2001. Esta organización trata de hacer un tratado de libre comercio entre todos los países de África, pero si algo ha dado al traste con la organización africana, pues es la inestabilidad política de la zona. Desgraciadamente, hay muchos países que están pues en unos niveles que podríamos considerar aptos para el desarrollo, pero pues hay muchos países que viven en crisis políticas desde mediados de los 70 y siguen hasta actualmente. Entonces, pues eso ha dado al catre con la situación de la Unión Africana, no ha generado más que estos tratados que no han sido mejores ni tampoco han mejorado la condición de ese continente. Después tenemos la Liga Árabe, que es la establecida por el Cairo, pero hay que reconocer que esta no es tanto una organización internacional, más bien podríamos hablar que es una organización no gubernamental con 22 miembros que son países árabes, pero que no manejan nada de política, nada de economía, nada de nada, nada más la afiliación a ser musulmán. Tenemos ANZUS de 1951. ANZUS es tratado entre Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y la finalidad de este tratado es meramente una alianza económica. Después tenemos la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático.
donde está Singapur, Tailandia, lo que era Birmania, que hoy se conoce como Myanmar, Sri Lanka, y todos esos países están organizados en un organismo internacional desde 1967. Y tenemos la APEC, la Cooperación Asia-Pacífico, que ahorita está creada desde 1989, pero que ahorita tiene el Tratado de la costa del Pacífico como su vínculo, y México ya forma parte de él. Lástima que Estados Unidos lo firmó y se salió, no lo ratificó, pero Canadá, México, Chile, tenemos ya el tratado de la costa del Pacífico junto con Japón, China, y la verdad es que a eso nos ateníamos y por alguna razón no funcionaba el nuevo tratado con los Estados Unidos. Para nuestra mala suerte, parece que va a funcionar, y desgraciadamente esa salida la teníamos ya prediseñada para poder hacerlo lo mejor posible. Esto es los organismos internacionales que vamos a ver en esta unidad. Obviamente, si dijimos que hay como cerca de 5,000, pues obviamente hay muchísimos más, pero no me voy a meter en eso porque desgraciadamente no sé, sería todo un curso de organismos internacionales, y aquí solamente tenemos que ver los más importantes. Tal vez si hay alguno que les parezca importante, podríamos comentar algo sobre ellos, pero los más importantes están expuestos. Ahora sí, veamos sus dudas porque me quedan como 15 minutos. Ok, Paola Vargas Cruz me dice, ¿qué significa entente de tipo regional respecto a la Liga Árabe? Pues lo mismo que estaba yo comentando, no tienen nada en común, no tienen visiones políticas ni económicas, nada, no tienen visiones más el hecho de que todos son musulmanes. Por eso decimos, es regional porque solamente los musulmanes, salvo algunos países de Asia que conocemos que tienen minoría musulmán, pero salvo algunos países de Asia, casi todo está en el Medio Oriente. Entonces es una organización regional, un entente regional. Y cuando digo entente es que todavía no llegan ni siquiera a ser organismo internacional, porque muchos de ellos son cuestiones religiosas. Participan bien pueblos de muchos países que participan no sus gobernantes, sino nada más sus mulás, y por eso decimos que es un organismo que dista mucho de ser considerado una organización internacional. Por eso le pusimos ese nombre de entente de tipo regional, pero no es una organización política. A eso es lo que nos referimos, Paola. Dice, ¿cuál es el motivo de la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea? Ustedes han de recordar que antes del efecto jazz, no, más bien después del efecto jazz, que fue en el 2008, hubo una caída en los mercados. Y después, a partir del 2010-2011, empezó a haber un problema muy fuerte en la Unión Europea. Los países empezaron a tener unas graves y serias crisis de desempleo. Y entonces empezó a haber una discusión en Europa sobre si de veras debían ser o debían seguir manejando la situación de una alianza regional con la capacidad de que cualquier persona de cualquier país puede ir a trabajar en cualquier otro lado. Entonces, lo que ocurrió fue que hubo un grave problema presupuestario en algunos países que se ve que no están tan acostumbrados a cuidar el dinero. Si los países tienen dinero, adivinen por qué es, ¿sí? Porque lo cuidan. Y obviamente buscan las normas económicas suficientes para que no sufran perjuicios. Pero hubo países que perdieron el control presupuestal, entendiéndose por estos Grecia, España, Portugal, bueno, hasta Italia. Empezaron a tener problemas porque los gobernantes empezaron a perder el control presupuestal, y entonces terminaron endrogados, con devaluaciones, con inestabilidad económica. Y aquí la situación es
que si ellos dejaban que se cayeran al hoyo, los griegos, los españoles, los portugueses, pues el problema es que eran unas piedritas, pero ya juntando una piedrita con otra piedrita y estando todos unidos, esas 5 o 6 piedritas que se iban a ir al hoyo, se iban a jalar a los demás. Entonces hubo una discusión en la Unión Europea de qué hacemos. Y lo que se resultó fue que dijeron, pues es que hay que apoyarlos. ¿Y cómo los vamos a apoyar? Prestándoles dinero. Esa fue la solución que hizo Francia y Alemania, que eran los pilares o son los pilares más fuertes de la Unión Europea. No voy a decir que que la Gran Bretaña, porque Gran Bretaña siempre vio a la Unión Europea con fines de beneficiarse ella misma, tener alianza con el continente, pero para mejorar, para no tener que andar haciendo transacciones internacionales muy fuertes. Pero cuando dijeron, oye, pero pues si tú estás fuerte también, pues presta. Y yo dijo, no, ¿por qué voy a prestar? Son unos, perdón, voy a sonar feo. Híjole, no, pues estoy grabando. ¿Cómo le digo para que no se diga tan feo? Son unos baquetones. No se ajustaron. No cuidaron el dinero. ¿Por qué les voy a prestar? Así dijo la Gran Bretaña. Y Francia y Alemania dijeron, pues que si no prestas, nos van a jalar a todos. Pues a ustedes los jalarán porque miren las manos, me lavo y los dejo que se... Pero entiende, es para beneficio de todos. Y entonces Gran Bretaña dijo, yo no presto. Y entonces Francia y Alemania prestaron, obvio. Les prestaron, pues le dijeron, a ver, vamos a tener control presupuestal. Y todavía acabó un presidente recién electo de Grecia a decir, ay, pues si nos prestan, qué bueno, porque pues a ver cómo nos va. No como que a ver cómo nos va, lo vas a cuidar, porque pues te estamos prestando y tú todavía como limonero y con garrote, ¿no? Bueno, a final de cuentas, a Grecia le prestaron y le volvieron a prestar y le volvieron a prestar a España y a Portugal, incluso a Italia, pues con un préstamo fue suficiente, pero a Grecia como que no lo hacían entrar al redil hasta que lo hicieron. Pero la actitud de Gran Bretaña siempre fue de, no, yo no ando prestando, ¿eh? O sea, si no cuidan sus economías, eso no es problema mío. Y a final de cuentas, los países, los habitantes de Gran Bretaña fueron los primeros que empezaron a poner los problemas. Y no voy a decirles que fue una situación ganada de calle, porque ganaron los señores de 60, 50, de 80 años, pero los jóvenes sí querían seguir siendo parte de la Unión Europea por todos los beneficios que le aportan. Pero lo que pasó fue que cuando se hizo el referéndum para determinar si seguían o no seguían en la Unión Europea, la mayoría de los ingleses que fueron, principalmente votaron personas ya maduras, pues dijeron que no y se separaron. Todavía hubo un grave problema porque los jóvenes decían, no, sí hay que seguir perteneciendo, hay que ser institucionales, pero pues a final de cuentas se dio otro referéndum, ya de veras, ¿sí nos vamos a salir? ¿Y qué creen? Pues volvió a ganar el sí y entonces ya se separaron. Pero pues son situaciones muy, muy especiales. Así fue la situación. Dice la ONU, la Unión Europea y los organismos internacionales están en la misma categoría. Yo comenté, y ahorita con lo que me preguntó Paola, pues es que algunas no son tan de gobiernos. La Liga Árabe, pues son más, más un entente donde participan sacerdotes y estos funcionarios de los pueblos islámicos que gobiernos. No podríamos decir que están en la misma categoría, pero pues haga de cuenta que si usted habla de una organización internacional a nivel global, pues sí, las Naciones Unidas. Si hablamos de regionales, pues la Unión Europea es quizá la más fuerte, porque está en el continente más fuerte. La OEA, la verdad, es una pachanga. La verdad se ha comentado mucho la influencia, como está en Washington, pues la influencia de los Estados Unidos para controlar la organización. Y es cierto que alguna vez algún mexicano quiso ser secretario de las Naciones Unidas, de la OEA, y pues los demás países dijeron, no, si tú eres mexicano, era del gobierno de Calderón, si no mal recuerdo, tú eres de México, tú lo que diga Estados Unidos vas a decir que sí, entonces no lo eligieron. Y eso fue una situación bastante compleja.
pero sí, o sea, si tomamos en cuenta ese tipo de situaciones, sí, ese tipo de organizaciones, la Unión Europea, la ONU, sí pertenecen a las organizaciones internacionales gubernamentales. Hay algunas que no son tanto. Y aparte, depende mucho de cuál sea la intención del tratado que los origina. Porque, por ejemplo, el Tratado de la Unión Europea es económica meramente. Ya después influyó en todas otras, en una serie de ramas del derecho, pero principalmente fue económico. ¿Ok? Dice, ¿qué fue el efecto jazz y dentro del Tratado de Libre Comercio? El efecto jazz fue la crisis de las hipotecas en Estados Unidos que hizo que varios bancos tronaran, que varios bancos quebraran y que ocasionó una ola inflacionaria que vino a arreglar Barack Obama. Barack Obama entró en plena crisis del efecto jazz y empezó a poner orden en la economía después de que George Bush hizo todo un desastre, porque aprovechando que según esto tenía economía de guerra, y entonces la economía de guerra en términos económicos hace que las economías crezcan, pues sí, el señor la hizo crecer, pero de pronto la dejó estancada, y al dejarla estancada, pues empezaron a generar problemas inflacionarios, la gente empezó a perder propiedades, la gente empezó a tener buros de crédito, carteras vencidas, los bancos, y entonces toda la economía de Estados Unidos se cayó. México se salvó, no sabemos cómo, o sea, sí sé cómo, o sea, las remesas de los mexicanos que estaban en Estados Unidos, que con toda la crisis económica y con el desempleo que se despegó de la crisis económica, conservaron los trabajos y la verdad siguieron mandando los dólares, que si no, nos hubiera pegado horrible, pero ese es el efecto jazz, es el efecto jazz, así como hubo el efecto tequila. El efecto tequila pues fue la devaluación del 94, cuando inició el Tratado de Libre Comercio en 94, y en enero 94 se devaluó la moneda a más de un 50%, y entonces Bill Clinton, lo mismo que hicieron los alemanes y los franceses, Bill Clinton le dijo a Cedillo, oye, ¿cuánto necesitas para salir adelante? Y todo Cedillo, no, ¿cómo crees? No te voy a aceptar el dinero. No te estoy preguntando si me aceptas o no me aceptas. ¿Cuánto necesitas? Porque si tú te caes, nos caemos todos. ¿Cuánto quieres? Ah, pues si me prestas 50,000 millones de dólares, hey, tesorero, dele. Y le contaron los billetes. ¿Qué creen? México los pagó al año siguiente. Sí, Cedillo fue muy buen economista, o sea, como político fatal, pero economista muy bueno. Yo creo que si el presidente López Obrador quisiera salir de esta crisis, le debería de hablar a él. Pero el orgullo, porque fue del PRI, el orgullo y la situación de que no puede confiar en él, no lo va a hacer. Pero si alguien nos podría ayudar a salir de esta crisis, se llama ahí. Vamos, fue el que asesoró a Barack Obama para salir de la crisis de los Estados Unidos en el 2009 y le dieron su chequezote. Valdría la pena, pero pues ya saben que no lo va a aceptar. Bueno, ya hablé del efecto jazz. Entonces, todos los organismos que hemos visto son organismos internacionales gubernamentales. Sí, gubernamentales. No gubernamentales, no, nunca hablamos de eso. Y quizá el único que podría caer en esa categoría es la Liga Árabe. Pero de ahí en fuera casi todos son gubernamentales, que son los dos grandes géneros, efectivamente, Piñáñez. Esa es la idea. ¿Ok? Muy bien. Pues creo que ya son todas. Y qué bueno, porque ya me quedan como 3 minutos. Ok. Bueno, coordinadores, fechas. El viernes no van a tener clase. De todos modos, yo sugeriría que agarráramos ese día para que suban ustedes el cuestionario 5. Que todavía ni lo subo yo ahorita me pongo a hacerlo, pero va a estar listo. Espero yo tenerlo listo antes de que empiece mi conferencia a las 6. Entonces el viernes sería para el cuestionario. El lunes no es día laborable, no les voy a dejar tarea para que no digan. ¿Ok? Pero a partir del lunes y hasta el miércoles les voy a dejar abiertas lo de la actividad. ¿Ok? Del lunes al miércoles. Ya ustedes si quieren meterlo el lunes ya lo podrán subir el lunes, pero hasta el miércoles va a estar abierta lo de la actividad. Y entonces el viernes 20 sería que me mandaran su glosario. Pero técnicamente ya, haciendo el corte hoy, ya estamos listos para el primer parcial y entonces pues ya nos atenemos a las calificaciones que saquemos para poder sacar el examen, que ya lo prorrogamos
no va a ser el 20, va a ser el 27, pero ya no se mueve. El 27 hacen ustedes el examen. ¿Ok? Muy bien. Va a estar abierto desde las 4 hasta las 12 de la noche. Así que cuando quieran entrar a la plataforma lo hacen. Es más, lo voy a dejar desde las 0 horas, pero con la observación. Es solamente un intento. O sea, si lo van a presentar, que sea en el momento en que ustedes se sientan seguros. Y si no están seguros nunca, pues van a tener que hacerlo en algún momento, pero no se pase el del tiempo. Tiene nada más escasos 35 minutos para hacer el examen. Así que lo tienen que hacer así. Así. No hay de otra. ¿Ok? Muy bien. La próxima semana sí vamos a tener clases hasta el viernes 20. Hasta el viernes 20. ¿Ok? Sí, voy a salir, pero el viernes 20 sí tenemos clase. No tienen clase ni este viernes, el lunes no hay clases por disposición oficial, ni el miércoles. Nos vemos hasta el viernes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Ok, dice gracias. Ok. Bueno, pues ya me quedan 1:26 de tiempo. ¿Qué más? Entonces, si va a ser 27, 20, 21, 22, 23. Para el lunes 23 de noviembre iniciamos el segundo parcial, ¿ok? Obviamente empiezan a correr sus 5 conferencias a partir del 23 y entonces empezamos con la unidad. La unidad que sigue es cortísima, nos vamos a echar en una clase, es más, ni en media clase nos va a tardar. Y después la otra, la unidad 7, sí, porque esta es la 6, no, esta es la 5, la 7, la 8, esa sí es larguita. Entonces, vamos a la 8 con un poquito más de tiempo, pero la 7 es de rapidísimo. Y la 8 sí nos vamos a tardar aproximadamente una semana. Ahora, de las actividades de la unidad que sigue, pues son cuestionarios cortos y son tareas muy sencillas. Entonces, no debe haber mayor problema. Señores, ya me queda menos de un minuto. Es más, ya estoy en los 10 segundos finales. Señores, que tengan un feliz fin de semana largo, descansen y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias.